Vamos a ver el sistema de navegación desde la perspectiva de CBT. En este caso, The Air Data Inertial Reference System provides flight data such as position. Recordamos que el sistema de referencia inercial, el ADIRU, es el encargado de proporcionar la posición de la aeronave, Speed, altitude, and attitude. nos va a proporcionar posición, velocidad y altitud, también actitud. The data are used for the flight displays. Los datos los vamos a visualizar en las pantallas y ya analizamos que el sistema encargado de proporcionar la información en las pantallas es el Common Display The System. flight management computers, Vamos a tener nuestra Flight Manager Computer. the auto flight system, La Flight Manager Computer va a estar controlada por las CDUs. the auto flight system, Vamos a tener nuestro sistema de piloto automático, Autoflight System, es nuestro sistema de piloto automático, and other airplane systems. y algunos otros sistemas de la aeronave. The major components of the Air Data Inertial Reference System are two Air Data Inertial Reference Units, or ADIRUs. Air Data Inertial Reference es el sistema de datos de referencia inercial, es el que nos va a proporcionar la posición de la aeronave y algunos otros datos adicionales. Four Air Data Modules, or ADMs, Vamos a tener los ADMs, Air Data Módulos, módulos de información de datos de aire. Estos módulos de información de datos de aire van a obtener sus parámetros físicos directamente de las tomas del tubo pitot y de las tomas estáticas que hay en las diferentes superficies de la aeronave. and the Inertial System Display Unit, or ISDU, and Mode Selector Unit, or Vamos a tener el ISDU, es el Display Unit del sistema de referencia inercial. Este es encargado de controlar la información de la posición. MSU, on the aft overhead panel. Y el panel MSU. The Air Data Inertial Reference System combines air data and inertial reference functions of older separate systems. The navigation inertial functions are discussed in another lesson. La función del ADIRU ya la conocimos, entonces controlamos el ADIRU a través del ISDU y del MSU. El ADIRU solamente nos ayuda a determinar The posición. pitot-static system supplies data for the ADIRUs and standby flight instruments. ¿Qué parámetros físicos necesitamos? Necesitamos parámetros físicos de presión estática. A través de los puertos estáticos, el avión va a determinar la presión estática que siente en su contorno. Y vamos a tener el tubo pitot. El tubo pitot es el encargado, la probeta de pitot, es la encargada de determinar la velocidad total. Bajo el principio matemático, recordemos que vamos a tener la presión total es igual a la presión dinámica más la presión estática. Entonces con el tubo pitot nosotros determinamos la presión total y con el tubo, con el puerto estático determinamos la presión estática. Entonces por principio algebraico vamos a determinar la presión dinámica. Si tenemos nuestra ecuación que es presión total, que es igual a presión dinámica más presión estática, y ya tenemos dos datos conocidos como presión estática y presión total, yo despejo la ecuación y mi resultado que voy a obtener es la presión dinámica. La presión dinámica al final de cuentas es energía cinética, y la fórmula de energía cinética es un medio de la velocidad al cuadrado por densidad. Entonces simplemente de esos parámetros que acabo de mencionar, de energía cinética, un medio de la velocidad al cuadrado por densidad. La densidad es un dato constante porque el aire tiene una densidad constante. Entonces la velocidad es nuestra única variable a conseguir. Entonces, en otras palabras,
Con el tubo pitot y con el puerto estático podemos determinar la velocidad de la aeronave y la altitud de la aeronave. A partir de la presión estática que siente el avión, él va a determinar a través de una tabla conocida como la atmósfera estándar internacional, va a determinar si yo siento esta presión estática, el avión va volando a cierta altitud. Si yo ya cambié esa presión estática, el avión ahora va a seguir volando a esta nueva altitud, corrijo. The ADMs receive ram air pressure from the primary pitot probes. Estos sensores, que son detectores de parámetros físicos, presión total y presión dinámica, van a mandar su información a las computadoras ADM, los módulos de datos de aire. And static pressure from the primary static ports. The ADMs send these data to the ADIRUs. Los ADMs a su vez proporcionan información a los ADIRUs. The auxiliary pitot probe and alternate static ports Y recordemos, la función del ADIRU es determinar posición. supply pitot and static pressure data directly to the standby altimeter airspeed indicator. Los ADMs, los módulos de datos de aire, y el ADIRU, el módulo del ADIRU, mandan esa información a las pantallas y podemos ver a través de las pantallas, en las pantallas de cristal, vamos a visualizar esos datos, pero también nosotros vamos a tener sistemas análogos donde también esa información se va a mandar a los instrumentos análogos para tener sistemas redundantes. Vamos a tener nuestras pantallas, que son nuestros displays, donde vamos a ver la altitud de la aeronave, pero también vamos a tener instrumentos análogos, que son instrumentos con agujitas de reloj como el que estamos viendo, donde también vamos a visualizar la altitud de la propia aeronave. En dado caso de que fallen las pantallas, pues entraría nuestro sistema análogo y nos mostraría de forma, valga la redundancia, de forma análoga la información de altitud. Continuamos con nuestra explicación. Entonces, la presión estática, la presión dinámica nos ayudan a determinar velocidad. Tenemos nuestras One computadoras total air ADMs. temperature, or TAT probe, provides total air temperature data to the two ADIRUs. Vamos a tener nuestro detector de temperatura. La información de ese detector de temperatura se va a mandar a las computadoras de los ADIRUs. The ADIRUs then supply information to the TAT indication. Y vamos a tener en los datos de parámetro EICAS, vamos a ver ese dato de temperatura de aire. En este caso las siglas serían tango alfa tango. Ahí nos va a determinar la temperatura de datos de aire que se está sintiendo en donde va volando la propia aeronave, which is shown above the engine displays. En parámetros primarios de motor, en el EICAS, vamos a visualizar la temperatura de Two aire. alpha vanes supply angle of attack data to the ADIRUs. The stall management system, auto throttle, autopilot, and auto slats all use these data. Vamos a tener también nuestro indicador de ángulo de ataque. Este indicador de ángulo de ataque también a su vez nos va a mandar esa información al ADIRU. Recordemos, el ADIRU es el sistema de referencia inercial. El sistema de referencia inercial, vamos a recordarlo rápidamente, es un sistema que a partir de una posición inicial empieza a hacer cálculos y a partir de la inercia que siente el avión va a determinar una nueva posición. Entonces, ¿cómo va a censar esa inercia del avión? ¿Cómo va a censar ese movimiento del avión? A través de estos sensores, en este caso como la alpha vane, que es un detector de ángulo de ataque. Entonces ahí va a determinar que ya el avión está modificando su ángulo de ataque. Esa información se va a la computadora del ADIRU y así empieza a generar una nueva posición de la aeronave. Continuando, pues esa información va a ir al ADIRU
Vamos a quitar nuestros comerciales. Continuamos. Esos serían datos de parámetros físicos, tubo pitot, puerto The primary estático. flight display, or PFD, consists of an electronic display of flight instruments. Aquí ya nos The comenta, PFD usually shows on the outboard display unit. aquí ya nos comenta que el Primary Flight Displays es uno de los instrumentos que normalmente se visualiza en los lados externos de los propios paneles. Let's first look at the captain's display. The captain's primary flight display unit shows airspeed, attitude, Son los datos que vamos a ver: altitude, and velocidad, vertical speed. velocidad, altitud. Entonces vamos a tener actitud, altitud, vertical speed y altitud. Entonces, recordemos, aquí es lo que ya seleccionamos. Aquí medio alcanzo a ver que dice 40,000 pies. Entonces dice que el avión debe de descender, va volando a 48,000 pies, debe de descender a 40,000 pies. Entonces aquí tenemos datos: vertical speed, altitud, actitud y velocidad de la aeronave. Marker beacons, flight mode annunciations, or FMAs, heading and track indications also show on the outboard display unit. Vamos a tener nuestro marker beacon. Un marker beacon nos va a indicar hacia cuántos grados nos estamos dirigiendo. En este caso nos va a decir que serían a 132 grados respecto al norte magnético que vamos a llevar en dirección. Ese dato es conocido como rumbo. These displays are discussed in other lessons. The first officer's primary flight display shows the same information as the captain's. Tanto del Primary Flight Display Capitán, Primary Flight Display Primer Oficial son igualitos. Vamos a tener la misma información. Airspeed Mach indications show on the left side of the captain and first officer's primary flight displays. La velocidad de la aeronave la vamos a ver en el Primary Flight Display. Tenemos dos The unidades. airspeed digital counter shows current airspeed. Tenemos The velocidad. Mach digital counter shows current Mach when the airspeed is greater than 0.4 Mach. Velocidad de nudos. The selected speed and Y en speed Mach. bug shows target airspeed. Both indications are manually set with the speed selector on the mode control panel, or are automatically set to computed FMC target speed when the IAS Mach window is blank. The mode control panel and the IAS Mach controls are on the glare shield. ¿Qué velocidad vamos a seleccionar? ¿Dónde vamos a decir yo quiero volar a Mach 85? Yo quiero volar a Mach 90. Eso lo vas a seleccionar en el panel Glare Share, que es el panel central, donde vas a tener The target speed when the speed selector changes the IAS. Aquí tú vas a tener en el panel central el panel Glide Share. La traducción de ese panel sería Glide Share escudo, es el panel escudo. En el panel central básicamente vas a tener el sistema de control de piloto automático. Aquí tú vas a poder seleccionar la velocidad que quieres ir volando. Yo quiero volar a 240 nudos, aquí lo seleccionas. Mach display, selected speed and speed bug. Tienes el Turn the switch. selector to set 300 knots in the IAS Mach display. Como es un panel central, ahí selecciona tanto The el speed capitán bug como el moves primer to the new oficial. target airspeed. With the auto throttle engaged, the airspeed increases to the new airspeed. You push the changeover switch to change the display from IAS to Mach. The IAS Mach display now shows the target Mach. Let's look at other airspeed indications.
The start of the alternating red and black bar shows the maximum speed. También vas a tener marcadores de parámetros máximos. Nos dice que esta aeronave ahorita actualmente está volando a 300 nudos y lo máximo que puede volar esta aeronave es 349 nudos, lo que alcanzo a ver. Entonces significa que son sus parámetros máximos de operación. Así como tiene un máximo parámetro de operación, también va a aparecer un mínimo parámetro de operación. En el mínimo parámetro de operación, la aeronave llega a perder sustentación. En el máximo parámetro de operación, la aeronave ya va a empezar a tener daños estructurales sobre la piel por el aumento de velocidad, el impacto del aire sobre la propia superficie de la aeronave puede generar ya problemas. The maximum speed is the lowest of VMO, MMO, landing gear down, or flap placard limit speed. Estas dos velocidades que yo les comento es VMO o MMO, es velocidad máxima de operación y velocidad mínima de operación, son las dos velocidades. Esas velocidades van a estar determinadas en nuestro famoso manual FACOM, Flight Crew Operation Manual. When the flaps are up, the start of the amber bar shows the maximum maneuvering speed. This is the speed at which high-speed buffet occurs at high altitude. When the flaps are not up, the start of the amber bar shows the next flap position limit speed. This is the maximum speed for the next flap position. Vamos a tener diferentes tipos de velocidades operacionales y esos diferentes tipos de velocidades operacionales van a estar en función directa del peso de la propia aeronave. Cuando nosotros activamos los flaps son superficies hipersustentadoras. Los flaps son aletas que se extienden y el objetivo de extenderlas es aumentar la superficie alar. Al aumentar la superficie alar generamos mayor sustentación. Entonces al generar mayor sustentación pues no requerimos más velocidad. Entonces cuando nosotros adecuamos ciertos grados de flaps, las velocidades se van a calibrar en función a los grados de flaps que ya tenemos. Entonces es directamente proporcional. The next flap position speed bar is removed when you move the flap lever to a landing flap setting. The top of the red and black bar shows the minimum speed. It is the speed at which stick shaker occurs. The top of the amber bar shows the minimum maneuvering speed. At this speed, you can bank the airplane up to 40 degrees before stick shaker occurs. Now let's look at failure flags. Vamos a tener parámetros de velocidad mínima y parámetros de velocidad máxima. If the selected airspeed data is invalid, the select speed failure flag shows, and the speed bug is removed. Dado caso de que If the nos stick falle, shaker speed or maximum operating speed is inoperative, the speed limit failure flag shows. If the airspeed indicator fails completely, the display shows the speed failure flag. esa sería la forma en que nosotros visualizaríamos en dado caso de que falle nuestro velocímetro, nuestro indicador de velocidad. Quitamos los comerciales y continuamos con parámetros de navegación. Let's look at pre-flight and takeoff with these dispatch conditions. Vamos a recordarlo, estos ya son datos que vas a calcular. Recordemos, para romper el equilibrio y generar sustentación, en otras palabras, para hacer que el avión empiece a ascender, pues nosotros primero debemos de saber perfectamente el peso de la aeronave. En función del peso de la aeronave, nosotros vamos a determinar la velocidad de donde el avión ya va a empezar a generar sustentación.
Recordemos, la fórmula matemática es la fórmula de energía cinética para obtener el coeficiente de levantamiento de una aeronave, y es directamente proporcional al levantamiento. Entonces, la fórmula del coeficiente de levantamiento es la energía cinética, es un medio de la velocidad al cuadrado por densidad. Entonces, para yo romper el equilibrio dinámico, que es la fuerza que ejerce, en este caso, la gravedad por la masa, conocida como peso, pues yo necesito generar una componente que contrarresta el peso. Esa componente que va a contrarrestar el peso va a ser nuestro levantamiento. Entonces, para cierto peso vamos a tener cierto levantamiento. Vamos a tener, y eso es una clase de pesos de aeronave, vamos a tener diferentes pesos del avión. Vamos a tener el peso del avión cuando está listo para operarse, es un peso seco de operación, dry operation weight. Vamos a tener un peso cuando el avión no tiene combustible, zero fuel weight. Vamos a tener un peso máximo en rampa, vamos a tener un máximo peso de despegue, máximo takeoff weight. Entonces, los cálculos de velocidades los hace el técnico aeronáutico, el oficial de operaciones. El oficial de operaciones auxilia al capitán, y en función del peso, él analiza todos los pesos que se distribuyen en la propia aeronave, hace un cálculo de centro de gravedad, le dice al capitán: ¿sabe qué, capitán? Tenemos el centro de gravedad en tanto porcentaje de la cuerda aerodinámica, y en función del peso que usted lleva, usted va a requerir estas velocidades características para poder despegar a la aeronave. ¿Qué velocidades características vamos a tener? La velocidad 1, que es la velocidad de decisión, la velocidad R, que es la velocidad de rotación, y la velocidad 2, que es la velocidad de cabecera, de velocidad de seguridad. Pero eso es otro tema. Entonces, a grandes rasgos, en función del peso de la aeronave, se va a determinar la velocidad de despegue de la propia aeronave. Eso lo tienen que hacer antes de despegar. Lo hace el oficial de operaciones y auxilia al capitán. El capitán también lo tiene que At hacer de airplane forma power-up, independiente. the airspeed indicator shows a magenta speed bug at the MCP default speed of 100 knots. A white V2-15 bug shows at the default speed of 115 knots. Right now the V2-15 bug is not in view. Estas velocidades características van a estar aquí referenciadas y van a ser cargadas a la computadora de la aeronave, que es la Flight Management Computer. Entonces, a través de estas velocidades, el capitán va a monitorear cuándo es el momento de jalar el pedestal para que el avión empiece a generar esa sustentación y empiece a ascender sobre la pista de despegue. No V-speed indication shows. Put in the zero fuel weight on the perfinite page. El avión por sí solo, el oficial de operaciones es el encargado de hacer los cálculos de velocidades. Él sabe perfectamente cuánto peso se le puso al avión, él sabe los pesos característicos del avión, y en función de los pesos determina las velocidades. Entonces, también el avión, a través de su propia computadora, va a determinar sus propios pesos, y también te va a ayudar a través de sus propios programas que están creados de rendimiento para determinar tus propias velocidades. Entonces, los cálculos los puede hacer el oficial de operaciones y también lo puede hacer el piloto aviador. Entonces, tanto lo hace el piloto, lo hace el oficial de operaciones. Entonces, ambos confirman esta información, es parte del procedimiento. Si se llega a detectar que hay un error, inmediatamente lo captan, lo atrapan y mitigan ese riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Si ponen unas velocidades erróneas, es que puedes engañar a la computadora, le puedes decir: ¿sabes qué? Yo cuando empiece a correr sobre la pista y yo sé que voy a llegar, supongamos, a 155 nudos, yo ya voy a empezar a generar rotación. Si yo le inserto los datos erróneos, entonces a 155 nudos en teoría, pues yo generaría rotación, el capitán generaría el pedestal y el avión empezaría a ascender, en teoría, si fuera correcto. Si yo meto datos erróneos, si el capitán jala el pedestal y todavía el avión no genera sustentación, lo que va a hacer el avión literalmente va a ser un caballito sobre la pista, la cola se va a raspar.
Entonces, ahí se tiene que hacer un cross-check. El capitán debe de hacer sus cálculos y el oficial de operaciones debe de hacer sus cálculos. Y esos cálculos se deben de confirmar a través de la Flight Manager Computer. Enter this data into the correct line. The FMC calculates the takeoff gross weight and will show the green up bug at the flaps up maneuvering speed. Right now the green up bug is not in view. The remaining items on the perf init page have been put in for you, and the page has been executed. Now, aquí nos lo comentó que la Flight Manager Computer va a determinar su propio peso que lleva la aeronave. Entonces lo importante, lo interesante a analizar es que el capitán va a visualizar y va a decir, sabes que yo llevo 128 toneladas y el oficial de operaciones me hace un cálculo de velocidades con 100 toneladas, entonces ahí ya está detectado el error. Sabes que las velocidades que me están dando para 100 toneladas no me sirven porque es para 100 toneladas, yo necesito para un avión que lleva 128 toneladas. Entonces a veces, por ejemplo, el avión marca un peso y es el peso real. Entonces el avión le va a decir, ¿sabe qué, capitán? Yo traigo 128 toneladas. Y el oficial de operaciones puede hacer sus cálculos y hasta cierto punto entrar en cierto grado de error. Capitán, pero si yo nada más me declararon 125 toneladas, es que resulta que a lo mejor no te diste cuenta y subieron una carga de 3 toneladas y no te informaron que se subió. Entonces estos detallitos son importantes para el cross-check, para la verificación cruzada y poder detectar cualquier posible error y eliminar cualquier select the takeoff ref page. Put in V1. Enter this data into the correct line. The V1 bug is set and the no V-speed indication is removed. Right now the V1 bug is not in view. Put in VR. Se van a poner las tres velocidades características, V1, VR y V2. The VR bug is set. Right now the VR bug is not in view. Put in V2. Esas tres velocidades van a quedar Enter this marcadas. data into the correct line. There is no change to the airspeed indicator when V2 is added in the FMC. Estas velocidades quedan marcadas aquí en el propio velocímetro. Aquí las vemos, velocidad 1, velocidad 2 y velocidad R. Entonces, ahí solamente el capitán se encargaría de monitorear. Vamos a quitar estos comerciales. El capitán debe de encargarse de monitorear estas velocidades en su fase. Turn the IAS Mach selector on the mode control panel to set V2 on the airspeed indicator. Entonces vamos a tener The nuestro magenta selector. speed bug parks at the top of the airspeed indicator. Vamos a tener nuestro selector de velocidad. Now, move the flap lever to set flaps 5 for takeoff. Vamos a tener A nuestro bug is set for the selector de first flaps. flap retraction after takeoff. Right now, this bug is off scale. All airspeed bugs are now set for takeoff. Vamos a tener nuestro control stand. If the FMC is inoperative, you use the speed reference selector to set the airspeed bugs for takeoff. The speed reference selector is a two-knob control. The outer knob selects the type of bug, and the inner knob sets the bug value. The inner knob has two slew speeds and is spring-loaded to center. Slow slew changes the speed or weight by increments of 1 knot or 1,000 pounds. Fast slew changes the speed or weight by increments of 10 knots or 10,000 pounds. Now, let's look at the same pre-flight conditions as before. Turn the outer knob to V1.
vamos a tener nuestro respectivo selector. The default B1, speed of 80 BR. knots is shown on the airspeed indicator. Use the inner knob to set 125 knots. Aquí ya nos está The poniendo un V1 ejemplo. bug parks at the top of the airspeed indicator. Turn the outer knob to VR. The default speed of 80 knots to VR. The default speed of 80 knots shows on the airspeed indicator. Esas serían las diferentes Use the inner formas. knob to set 127 knots. Son las diferentes formas que vamos a visualizar en nuestro velocímetro, las velocidades características. Lo importante de esto es saber que las tres velocidades características es V1, VR y V2. Aquí nos está poniendo varios ejemplos para que lo visualicemos. The VR bug is set. Right now it is not in view. You set V2 on the mode control panel. The magenta airspeed cursor parks at the top of the airspeed indicator. The V2 plus 15 bug is set and is out of view. Now, turn the outer knob to wait. The default weight of 70,000 pounds shows on the airspeed indicator. Use the inner knob to set the takeoff gross weight. You must set the takeoff gross weight, not the zero fuel weight. The green up bug shows at the flaps up maneuvering speed off scale. If the outer knob is turned to VREF, invalid entry shows. The approach VREF speed cannot be set on the ground. You turn the outer knob to the bug 5 position to set one more white bug. It is your decision where to set the bug. You turn the outer knob to set to remove the digital readout on the airspeed indicator. When you move the flap lever to the takeoff flap setting, a bug is set for the first flap retraction after takeoff. Right now this bug is off scale. The airspeed bugs are again set for takeoff. Vamos a quitar los comerciales. Listo, quitamos los comerciales. Es más interesante hasta cierto punto analizar lo que Now, los pesos let's de look at despegue. airspeed indications during takeoff. Y supongamos que el avión ya va a despegar. Lo que va a After monitorear el liftoff, capitán the V1 bug and VR bug are removed. cuando el avión va sobre la pista. Cuando va corriendo sobre la pista, el avión mismo en ocasiones te va a determinar, te va a decir V1, VR, V2. Entonces el capitán se va a ir dando cuenta. El trabajo en equipo que lleva tanto el capitán como el primer oficial, normalmente uno va monitoreando y uno va piloteando. Uno agarra los controles y el otro va monitoreando. No significa que el otro no agarra los controles, sí, también agarra los controles, pero su función primordial es monitorear. Entonces parte de esa función pues es ver cuando llega a B1, B2 y BR. Cuando llega a BR, inmediatamente jala el pedestal y el avión va a empezar a ascender. Also, the minimum speed bar shows. También se nos va a mostrar la At flap velocidad retraction mínima. altitude, start to retract the flaps. For this example, set flaps 1. The V2 plus 15 bug is removed, and the minimum maneuvering speed bar shows. Entonces Increase recordemos, también los flaps influyen, la retracción o la extensión de los flaps
influyen en mucho en la selección de las propias velocidades. The speed to flaps up maneuvering speed. As the speed increases to the next airspeed bug, continue to retract the flaps. For this example, set flaps up. All flap bugs except the up bug are removed when flaps are up. If FMC operations are normal, the up bug moves as fuel is used and the gross weight decreases. Let's look at the airspeed indications during approach and landing. Así como tenemos velocidades características de despegue, también vamos a tener velocidades de aterrizaje. Ya cuando el avión va en vuelo, lógicamente que conforme va pasando las diferentes posiciones, va a ir perdiendo combustible y en consecuencia va a ir perdiendo peso. Entonces, en función del peso que lleve ya cuando va a aterrizar, se hace su cálculo de velocidad de aterrizaje. The initial speed reduction for approach is started automatically by the FMS or la Flight Manual Computer de forma automática hace ese cálculo de la velocidad de aterrizaje by the pilot with the speed selector on the mode control panel. You use the approach ref page to tell the FMC the flap setting for landing. If you push the init ref key during the descent or approach, the approach ref page shows immediately. Push the init ref key now. The VREF speeds for the 3 landing flap settings are shown for the current gross weight. Copy the flaps 30 speed to the scratch pad. También va a depender la velocidad de aterrizaje en función de los grados de flaps que nosotros seleccionemos. Vamos a tener, por el ejemplo que estamos visualizando en esta Flight Manual Computer, vamos a tener una opción para grados de 15 grados, flaps de 15 grados, flaps de 30 grados o flaps de 40 grados. Y ahí nos determinan nuestras velocidades de referencia. Para aterrizar con 15 grados necesitamos una velocidad de referencia de 142 nudos. Si aterrizamos con 30 grados, 136 nudos. Si aterrizamos con 40 grados, 134 nudos. Entonces, básicamente recuerden que los grados de flaps es el grado de extensión y de aumento de superficie alar. Entonces, aumenta la superficie alar, genera mayor sustentación. Entonces, en aerodinámica lo van a analizar más a fondo las componentes rectangulares que tienes cuando tienes la fase de despegue o la fase de aterrizaje. Entonces, cada grado de flag implica un aumento en el levantamiento y lógicamente una modificación en la velocidad de despegue o de aterrizaje. Push the line select key again to set the speed in the CDU. Ahí seleccionó aterrizar con 30 grados de flap, 136 nudos. The VREF speed is now shown in large characters on the CDU. The green VREF bug and the white VREF plus 15 bug are set. Right. Aquí vamos a tener nuestra velocidad de referencia, inmediatamente se va a marcar en función de los grados seleccionados. Now the bugs are off scale. The set VREF speed does not automatically change as gross weight changes. You must set a new VREF speed for a new gross weight if a large amount of fuel was used. First, delete the current VREF speed. Entonces, respectivamente, en función del peso, vamos a determinar nuestros grados de flap para poder aterrizar. Y en A new speed shows. flap, Enter the speed as you did before. en función de los grados de flap se determina la velocidad de aterrizaje. Vamos a tener nuestras velocidades de referencia para poder aterrizar nuestra aeronave. Las velocidades de referencia se protegen con más 15 nudos adicionales como sistema de protección. The VREF and VREF plus 15 bugs are set at their new values. Again, the bugs are off scale.
If the FMC is inoperative, you use the speed reference selector to set the current gross weight and the VREF speed bugs. Estos parámetros de aterrizaje los vamos a encontrar en el Flight Crew Operation Manual. Ahí nos va a decir que respectivamente para ciertos grados de flap necesitamos ciertas velocidades. En este caso también se debe de cumplir la otra condición, que nosotros debemos de aterrizar con un peso de 127,000 toneladas para este tipo de aeronave. Entonces también estas aeronaves van a tener sus máximos pesos de despegue y también sus máximos pesos de aterrizaje. Cualquier excedente puede generar daños a la estructura. Significa que si nosotros aterrizamos con un peso máximo al estructural diseñado, podemos dañar la propia estructura de la aeronave, y normalmente cuando generamos daños a la estructura de la aeronave, pues el avión prácticamente queda irreparable. Turn the outer knob to weight. Normalmente los Use capitanes the inner knob to set the current gross weight of 127,000 pounds. Normalmente los capitanes, para asegurar este tipo de operaciones, también llevan un programa a bordo en sus propias iPad, conocido como OPT. Si mal no recuerdo, el OPT significa Onboard Performance Tool. Es una herramienta de cálculo de rendimiento de la propia aeronave. El OPT les ayuda a determinar, ingresan sus pesos y determinan a partir del tipo de grado de frenado que quieran aplicar, les especifica sus respectivas velocidades de aterrizaje. The green up bug moves to the flaps up maneuvering speed for the new gross weight. Now turn the outer knob to VREF. Use the inner knob to set 136 knots. The green VREF bug and white VREF plus 15 bug are set to their new values. The bugs are off scale. If the outer knob is turned to V1 or VR, invalid entry is shown. You cannot set V1 and VR in flight. You turn the outer knob to set to remove the digital readout on the airspeed indicator. Now let's look at the approach. In this example, the FMC is available and VREF is set. Normalmente la Flight Manager Computer va a auxiliar en mucho para los cálculos de las propias velocidades. As airspeed is decreased for landing, you extend the flaps. Decrease airspeed to flaps up maneuvering speed and set flaps 1. Ella nos está poniendo un ejemplo, una velocidad de The referencia de flaps 300, 1 bug shows flaps 1, decrease airspeed to flaps 1 speed and set flaps 5. en función de los grados de flaps, The flaps 5 bug shows vas a tener la decrease velocidad de airspeed referencia. to flaps 5 speed. Entonces, As you prepare for landing, lower the gear and set flaps 15. cada The flaps tipo 15 bug does not show if the calculated airspeed is within 4 knots of VREF. In this example, the two speeds are only 4 knots different from each other. Decrease airspeed to the flaps 15 speed if the flaps 15 bug is shown. If the flaps 15 bug is not shown, decrease speed to VREF plus 5. In this example, decrease the airspeed to 141 knots. Set landing flaps. Maintain VREF plus 5 on the approach. a grandes rasgos, All numbered flap bugs are para cada respectivo grado de flap vas a tener una velocidad de referencia respectiva. No significa que, por ejemplo, aquí nos dio varias situaciones.
Cuando tienes grados de flaps 1, qué velocidad de referencia vas a tener. Cuando tienes grados de flap 15, qué velocidad de referencia tienes. Nos puso varios ejemplos para que te des cuenta de que no siempre van a ser la misma velocidad de referencia. ¿De qué depende la velocidad de referencia? De los grados de flaps. Esta velocidad de referencia se debe de monitorear en todo momento para parámetros de navegación. Solamente por comentar algunos parámetros de navegación.